C2 o C6. Pero por lo menos vamos a yo no veo una vez pasado otro partido. Bueno, entonces autentiquemos si la plataforma y no, de la aula virtual. Señor, no vuelve el caso. Hace un año. Sí. No sé qué con los patos con razón, güey. Oh, siempre manera. No, a mí no. ¿Es que? Sí. Bueno, Muy parte del había dos asientos y un universidades. Datos. Sí, y Bueno, entonces, muchachos, bueno, bienvenidos a la materia de sistema operativo. Es una asignatura que debemos de coger con pinzas toda vez que pues es el soporte de todo su ejercicio en buena parte. Independientemente de que sepamos programar, sepamos IAS y todo el rollo, pero muchas veces no sabemos de sistemas operativos. No sabemos diseñar un sistema operativo, no sabemos construirlo, no sabemos configurar. Y como ingeniero, pues tenemos que identificar adecuadamente el sistema operativo, sus características, sus apartados, cada uno de sus segmentos donde controla y administra las tareas que utiliza el sistema, que utiliza el usuario y que utiliza la CPU. Ya ustedes, como expertos, pues obviamente saben que la CPU, ¿qué es, compañero? Una parte. Sí, yo trabajo de Luis. Todavía no sabe. ¿Qué es la CPU? Compañera, ¿qué es la CPU? es la unidad central de procesamiento. Es la unidad central de... ¿Qué traduce eso? ¿Qué nos traduce ese acrónimo de la CPU? Las siglas, la unidad central de procesamiento. ¿Qué significa eso? No, eso no. ¿Cómo que no sabes? Dios mío. A ver, está, pero de partido. ¿Qué es la CPU? El cerebro y la computadora. Pues, de hecho, por lo menos se le llama procesador, porque pasa por ahí, es como donde pasan todos los procesos, básicamente. Correcto. Todos los procesos, no una parte. Todo. Bien, entonces, sí, efectivamente, ya ustedes deben de conocer de que la CPU, como su palabra, su acrónimo lo dice, su definición, unidad central de procesamiento, es encargada, como definición, compañero, ojo, pongan cuidado, es encargada de administrar, controlar, vigilar cada uno de los procesos y procedimientos que se ejecutan en la máquina.
bien sea internos y externos. Cuando nos referimos a internos y externos, ¿a qué nos referimos, compañeros? Procesos y procedimientos internos o externos, Tenemos pues directamente de máquina. que son directas, sí, correcto, está en todo lo cierto. Son directamente de la máquina, los que la memoria solicita. Acá vemos las peticiones, porque la arquitectura de la máquina está haciendo constantemente peticiones. Desde el instante en que la aprendemos, automáticamente hay peticiones del teclado, de la CPU, de la memoria, de la unidad aritmético-lógica, de la unidad de control, ¿cierto? De la board, del disco duro, bueno, etcétera, etcétera. Los procesos internos. Y los procesos externos, Que son por medio del usuario. los que hace la petición el usuario, acorde a los requerimientos de entrada. Por eso, efectivamente, dentro de este esquema tenemos que identificar adecuadamente lo que corresponde a los famosos periféricos. ¿Qué son los periféricos, compañeros? Son los elementos externos al computador, por ejemplo, un teclado, por ejemplo, un... Bueno, sí, pero no necesariamente externos. También sí, pero no necesariamente solo con el usuario. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Periféricos qué son? Porque tenemos periféricos internos y periféricos externos. Y tenemos periféricos de entrada, de salida y de almacenamiento, en sus clases y en su tipología. En su topología de entrada, salida y almacenamiento, ¿cierto? Y en sus clases internos y externos. ¿Cuáles son los internos, compañeros? Un periférico interno. Uno solito. La RAM, por ejemplo. El periférico, el disco duro, la unidad de CD, la misma boa, el periférico, porque son elementos que se adicionan, se le agregan. ¿A quién le agrega? O sea que vamos concluyendo de que el computador no es el cascarón, el computador no es la CPU, el computador viene a ser el núcleo de todo el ejercicio. Alguien por ahí lo dijo, por eso. No necesariamente, pero es el cerebro, no es el que determina, ¿correcto? Entonces, desde esa línea, pues obviamente la CPU se encarga de apoyar a lo que conocemos nosotros como el famoso sistema operativo. Fíjense que si nosotros no conocemos esos conceptos, pues nos va a quedar de para arriba identificar para qué diablos me sirve el sistema operativo. Cualquier parroquiano de kinder dice que el sistema operativo es el que administra el computador. Y eso es cierto. ¿Y por qué sí? Porque ¿cómo que no administrar? Sí, a ver. Sí, exacto, es una definición muy baja, porque no es el entorno de la máquina. El sistema operativo no es el encargado de gobernar la máquina, ¿o sí? No. O sea, Exacto, únicamente administra los recursos, no más. Él no es que distribuye las tareas, él no es el que, porque quien requiere las tareas son las peticiones de los periféricos y dispositivos internos de la máquina, partiendo desde la misma CPU, y las peticiones y requerimientos del usuario, a través de los periféricos externos, el teclado, el mouse, la pantalla, el touch, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el sistema operativo, administrar. Es un gestor de administración, no más. Pero qué poderío tan berraco porque nos permite ejecutar todo lo que nos dé la gana en la máquina. Desde la línea de controlar hasta la comunicación. Claro, a través de su maestro, su presidente, la CPU. La CPU es el encargado de gobernar, es el que dirige realmente el entorno. Claro, pues la CPU no lo hace solita porque ella está dividida en 4 elementos. ¿Cuáles son? ¿Sí, señor? 4 componentes de la CPU, ¿cuáles son? Sí, señor. o sea, lo que es una CPU como funciona, o sea, lo que es No, ya tengo la definición. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen la CPU? Sí, una, correcto. Una. La luz, los registros y los buses, exacto. Esos son los elementos que componen la CPU. Ustedes, mire, porque es que hoy en día, ¿quién sabe programar? El contador, el portero y ustedes. Y los de ingeniería de software. Entonces, ¿qué venimos a decir nosotros?
Si ya el portero programa, entonces ¿para qué le servimos nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no conocemos este bicho adecuadamente, pues pongámonos al área de contabilidad, estuvimos en la carrera equivocada. Porque queremos que conocer efectivamente el entorno, para qué más me sirve este aparato. Fíjense que nosotros podemos, los contadores no saben ni que simplemente hacen un programita y lo hacen muy bien en cualquiera, una o dos herramientas, tal vez en una máximo. Nosotros tenemos la capacidad de programar eso mismo, pero en un sistema. En un sistema. Ellos programan una partecita, una tarea, no un sistema. ¿Qué es un sistema? Ya les contaba en otras latitudes. Entonces, esa parte de ese componente de elementos que interactúan entre sí para un fin común es lo que determina un sistema. Pero eso como concepto, como les digo, chico, porque alarga el concepto del sistema de lo que nosotros tenemos que implementar para una empresa, para una fábrica, para un entorno de un algoritmo. Porque tenemos que sacarle producto a algo para que interactúe y funcione. Fíjense que los políticos sin saber de programación y solo echar carreta barata arman su algoritmo poderoso. ¿O no es así? Miren, ¿cuántos no votaron por el presidente? ¿Cuántos no votaron por el otro? Ya está el algoritmo montado. Y nos fuimos de cabeza ya 11 millones cada uno. Es el mismo discurso. El mismo discurso, pero ahí lo armaron. Y sin saber nada de programación. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que implementar, por eso nos llaman en cualquier área, desde el área de administración, dirección, industria, cualquier área necesita un ingeniero de sistemas. No para que programe, para que implemente un sistema. Esa es su función. Pero si nosotros no conocemos qué es un pinche sistema operativo, pues estamos muertos. Conclusión, ¿para qué es un sistema operativo? ¿Para qué sirve un sistema operativo? Compañeros, ¿para qué sirve un sistema operativo? Gestionar los recursos de la máquina, punto. Ya. Facilitar las tareas del ser humano. Ya. De hecho, todo que ustedes saben, como ingenieros ya al 50%, saben que todo lo que hagamos es para facilitar la tarea, la actividad, el día a día de quién? Del ser humano, no más. Para eso utilizamos ese elemento. Entonces, desde ese concepto, pues tenemos que ir implementando para qué me sirve el sistema operativo, qué clases de sistemas operativos existen, cómo se ejecutan, cómo se interrelacionaron, cómo se crearon. ¿Será que podemos comunicarnos de esta máquina a esta máquina? Ya. Tenemos que montar toda una estructura. Un pinche comando ahí ya está montado. Hay una conexión y una comunicación. En este momento, ¿qué tenemos entre esta máquina y esta máquina? ¿Conexión o comunicación? Comunicación. Ya estamos compartiendo. Si yo quiero desde acá, puedo compartir los recursos desde acá. Cuando comparto recursos y utilizo sus elementos y comparto archivos, ya tengo comunicación. ¿Ve? Entonces, ¿qué se necesita para ¿Cuál conexión? Un cable solamente. Para conexión a la vecina? sí, hace una de internet, exactamente. Así no hay internet. ¿Se dan cuenta? La internet lo que facilita es una salida al exterior. Más la internet no es la que me permite conectar esta red de computadores, ¿o sí? Ella viene ya redes, ¿cierto? ¿No? Bueno, entonces la red, una red no es la que efectivamente tiene que estar conectada al exterior. De carambola lo hacemos, obviamente, pues para ese es el fin, para compartir un recurso, un servicio, en este caso, como servicio, no como recurso. Pero ya la conexión y la comunicación lo hacemos a través de la arquitectura de la red que implementemos. Cualquier tipología y dentro de la clase. Pues aquí tendríamos una sola clase de red que sería una WAN que está conectada. ¿Y qué tipología tendríamos acá? Pues de pronto imagino que será estrella. Bien, entonces, dentro de esa línea del sistema, ya como tal, cuando ya va a facilitar la comunicación entre esto y este dispositivo, entre el sistema operativo a administrar los recursos, como dije, compañero. Para eso es el sistema operativo, para
facilitar esa negociación. Y recuerde que cuando hay negociación, entonces tenemos que, cuando hay una negociación, ¿qué tenemos, compañero? Un protocolo. Cuando hay negociación tenemos un protocolo porque estamos pidiendo permiso, voy a utilizar su máquina, la pantalla, la máquina de la CPU de acá le dice, claro que sí, o está ocupada o tal cosa, en 5 nanosegundos, que para ellos es harto tiempo, para nosotros no es, pero esa es la negociación que existe, protocolos, ¿correcto? Es el protocolo. Entonces, en ese orden de ideas, pues efectivamente tenemos que ir identificando adecuadamente para qué nos sirve el sistema operativo, cómo se originó, cuál fue el principal sistema operativo que surge en el mercado. El primer sistema operativo que surgió por allá en 1952. No fue Linux, no fue DOS, no fue Windows, no fue Apple, no fue iOS, nada de eso. Exacto, ese fue el primer prototipo que se inventó la IBM, ¿sí? Para tratar de comunicar la máquina, de tratar de gobernarla, de administrarla, los recursos. Pero pues obviamente, por allá usted recuerda que cuando surge el ENIAC y el Unifar, que son las primeras máquinas que permitieron la negociación y comunicación de datos, de transmisión de datos, de bits, pues obviamente implementaron su proceso de transmisión, pero no había cómo negociar, no había un sistema que administrar, no tenían en ese momento sistema. Y en las primeras de cambio, tanto la Burroughs como la IBM implementaron las líneas de cómo gobernar la máquina. Y obviamente con otros prototipos y modelos que habían salido antes, entre ellos el CPM y el MSX, surge el famoso Unix. Ese fue el primer sistema integral. Habían otros, obviamente, pero simples y básicos. Pero integral fue el famoso Unix, del cual hoy en día surgen todo lo que tenemos hoy en día. Surge hasta la iOS, surge Linux, surge Windows, surge DOS, todo surgió. Pero por lo menos que contó con unas bases, ¿no? Claro, ese fue el padre de los orígenes de los sistemas operativos. No hay que desconocer los inicios de los demás sistemas del CPM y del MSM-CPM2 y de más características que antes del Unix habían surgido. Pero él recogió adecuadamente. Ellos surgieron, pero no como administradores, sino como ejecutores de unas tareas. Pero ya para la comunicación y poder compartir datos y poder negociar, controlar capacidad del disco duro, para que el usuario intercambiara, entonces surge el famoso Unix. Es por eso que al sistema operativo, a un sistema operativo cualquiera que sea, se le conoce como ¿qué, compañero? Está bien. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se le identifica un sistema operativo con un verso del usuario? Ya, está bien. Señor. ¿Cómo se le denomina, cómo se le denomina a un sistema operativo que facilita, que facilita la negociación con los usuarios, con las tareas, con los procesos? ¿No? No. Recuerden que un sistema operativo lo único que hace es casi para allá vamos, a la línea. Es un sistema operativo, es una interfaz. No, les digo, ¿se dan cuenta? ¿Y usted lo sabía? ¿Lo sabía? Hay que decirlo, así como el compañero dijo sus cosas. Mire, les doy un consejo. Cuando ustedes tengan una idea en su cabeza, ótenla. Mientras que estén en la academia, ótenla. ¿Qué pueden decirlo? No, está mal, o reírse, o qué bueno.
pero uno asegura el conocimiento de esa forma, lo afirma. Entonces, el sistema operativo no hace más sino es interfaz, ayuda de manera intuitiva, de manera UX, de manera ordenada, de manera sincrónica a la máquina y primordialmente al usuario, para que él pueda facilitándole las tareas, ese proceso tedioso de manejar máquinas, papel, escritura, almacenamiento, él lo hace adecuadamente, administra esos recursos sin tanto tropiezo. Es por eso que efectivamente en la asignatura acá bueno, como ven ahí en pantalla, efectivamente, ahí les queda el perfil del docente, les queda de una vez el contenido de la materia, el protocolo de clases, el contenido del programa y la bienvenida. Sobra decirle el protocolo del aula, que efectivamente no se puede comer, tomar agua, pues porque ahí cualquier desastre luego le sale muy costoso a su bolsillo. La llegada oportuna a clase, efectivamente, a las 6:05, 6:10 máximo, para que por favor estemos, perdón, 10 máximo, para que por favor estemos sincronizados, no estemos llegando tarde, bajo alguna calamidad doméstica, la persona que tenga entendido, dentro de otras características. Pues cuando ya estemos en pleno proceso de la asignatura, ya uno coge vuelo para la exposición, para el desarrollo de contenido, tanto ustedes como los docentes, y pues que alguien llegue a saludar, hola, compadre, ¿cómo le va? Yo, y hasta que pasa por cada puesto a darle la mano, ya hace pipí, pues obviamente genera desconcentración, por más de que uno no quiera, se vuelve incómodo. Entonces les encargo por llegar en silencio, si de pronto dejo la puerta abierta después de las 10:10, y si no, pues esperar de pronto a ver si la abren. Entre otras. Hay siempre ese link de acceso en la asignatura para que ustedes todos los días, bien sea presencial o virtual, se registren. Ahí ese link. En el chat de los comentarios de Zoom, colocan su nombre completo y su cédula, no únicamente lo marco. Coloquen su nombre, ese va a ser el control de asistencia. ¿Ok? Entonces, el que no esté ahí, no está en clase. Asiste en clase. Por favor, les encargo. Siempre. Colocar su nombre completo y su cédula. No coloquen claves, no coloquen nombres especiales, coloquen nombre completo. RJJJ. No, nombre completo. ¿Ok? Porque pues yo voy a leer y alguien me dice JJJ. ¿Quién será ese man? Pues ni idea. Bueno, eso hace el link ahí. De pronto hacemos un grupito de WhatsApp, de pronto, no sé. O si ya existe alguno, pues nos unimos a ese grupito. Por parte del público. No existe un producto, nos metemos a eso para no ampliar más. Vamos a tener ahí en pantalla, vamos a tener un glosario, como ya ustedes lo saben, por favor, para que lo desarrollemos para el día de mañana. Un glosario
que ahí se lo dejo en la plataforma. En este glosario que están viendo en pantalla, con tres, hay que aprendérselos, o sea, que adecuadamente para el día de mañana. Mañana lo sustentamos. Vocabulario, ahí les dejo un pequeño ejemplo de la letra A, les conseguí dos conceptos, falta uno, de la B no le conseguí, de la C hay un concepto, de la D hay otro concepto, faltarían dos de cada uno y de las demás faltarían tres de cada uno. ¿Ok? Dar los conceptos de lo que usted interpreta, no lo que logre usted sacar de un diccionario porque seguramente es muy técnico y usted no lo va a poder aprender. Entonces, más bien usted como lee el concepto y lo aprenda, lo coloca y lo plasma ahí, según su concepto, ¿ok? Para que mañana lo podamos sustentar y argumentar, ¿ok? Ese sería el tallercito dentro de esa línea. Como dice ahí, el glosario, bueno, la pregunta del glosario corresponde a la asignatura. Únicamente terminologías de sistemas operativos, ¿ok? No más. Solo todo lo relacionado con sistemas operativos. Bueno. Ahí hay un foro en la primera sesión que hay que presentarse, hacer la presentación de su nombre, ya como que ustedes lo hacen siempre. Entonces ya saben para qué es ese foro, porque ese es parte de del seguimiento que se realiza y que realiza la facultad. Hay un taller de lectura, ahí les dejo un taller de lectura, les dejo 3 archivos en físico y un video para que se apoyen para esa respuesta de ese taller. Entonces, ese taller corresponde a este taller que les voy a presentar. Preguntas, respuestas. Ahí está el taller. Acá está. Entonces, ahí les dejo el tallercito para que efectivamente lean adecuadamente los 3 archivos que les dejé de apoyo, ¿cierto? Para que se documenten de los conceptos de los sistemas operativos, cómo surgen, qué es un sistema y demás características. Y aquí les dejo un ejemplo de la primera pregunta, ¿correcto? La pregunta dice, ¿qué es un sistema operativo y cuál es su función principal? Entonces tenemos 3 elementos a desarrollar. Primero, hacer una descripción sobre esa pregunta. Y pues damos una descripción adecuada sobre la pregunta. Segundo, identifique los elementos de medidas y características de qué es un sistema operativo. Entonces aquí encontramos la definición, sus principales funciones y un sistema operativo en su plena definición como tal, ¿correcto? Y por último tenemos un ejemplo de lo que es un sistema operativo y sus principales funciones. Entonces acá está la pregunta de cómo podemos compararlo y aquí está la explicación como ejemplo de respuesta a ese documento. ¿Ok? Entonces están los 3. Y así ahí de para abajo continúan las demás preguntas. La pregunta número 2, la 3 y demás para que las resuelvan
para el día de mañana, ¿ok? Que no se identifique que sea una IA, porque si es una IA, pues ahí lo voy a saber, ¿ok? Yo no conozco las respuestas de la IA, pero fácilmente son intuitivas y se pueden identificar, ¿ok? Entonces, por favor, eso va con relación a las lecturas. O sea que si aparece un concepto diferente a esa lectura es porque hicieron un copy-paste o le preguntaron a la IA la pregunta, porque es muy fácil preguntarle a la IA la pregunta y ella responde fácilmente. ¿Ok? Bueno, entonces dentro de esa característica sería el taller de lectura para el día miércoles y sustentarlo el día miércoles. Pues para el miércoles. No, no, para mañana el rosario y para el miércoles la lectura. Es muy sencillito, no es del otro mundo. Ahí les dejo un video de lo que es un sistema operativo. Creo que estoy en un lugar equivocado. Listo. Ese sería la primera línea que tenemos de lo que es el sistema operativo, la introducción y las más características. Bueno, en este ejercicio, de manera regular, muchas veces nosotros arrancamos a hacer un desarrollo de un software, un aplicativo, pero casi siempre nos indican, tengan en cuenta los requerimientos principales, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales. Luego eso lo dejamos de lado, pues no le paramos bolas. Es importante siempre tener en cuenta el sistema operativo sobre el cual va a correr. ¿Con qué plataforma voy a desarrollar mi aplicativo? ¿Bajo qué herramientas va a funcionar? Y pues si no tiene en cuenta eso, pues seguramente que a largo plazo voy a tener problemas de medición de software, de rendimiento, de fatiga, bueno, una cantidad de características que van a fracasar todo lo que me gasté haciendo un aplicativo y pueda que mi máquina funcione bien, bonito, perfecto, corre como lo que siempre pasa. Pero ya cuando lo pongo a un despliegue de funcionalidad, hasta ahí llegó el software. Ya no funcionó. Y, ay, es que en mi casa corre bien. Pero pues el ingeniero no tiene que decir, es que en mi casa, no, porque usted como ingeniero tuvo que haber hecho pruebas de software, tuvo que haber hecho pruebas de fatiga, tuvo que haber hecho pruebas de rendimiento, de lo básico que puede haber, o sea, dentro de lo básico. No de estructura arquitectónica, porque eso se supone que ya usted lo midió, qué herramienta utilizó, qué estructura utilizó, qué arquitectura diseñó para el software, qué levantamiento de datos hizo y demás características. Entonces, desde esa línea, pues efectivamente uno de los principales elementos dentro de los requerimientos de uso funcionales es el sistema operativo. Es importante que corra. En algunos momentos determinados de la vida, pues de pronto desarrollamos un aplicativo tan funcional que dejamos que el requerimiento del sistema operativo quede como un requerimiento no funcional. Hoy en día, técnicamente se han desarrollado los sistemas, los aplicativos y los sistemas de información en sistemas, en un sistema operativo no funcional como tal, como requerimiento. Porque pues tiene que correr, obvio, dependiente de la marca, porque si vamos ya a unas condiciones y características como lo que desarrolla Apple o lo que desarrolla Linux, alguna cosa, pues no va a ser funcional. Perdón, va a ser funcional porque solamente va a correr bajo tales características de recursos de máquina, de arquitectura y demás características que pues, ocurre aún todavía en la actualidad. Por eso se tiende ya que ustedes vieron, creo que había una materia de open source, ¿cierto? Ya ustedes saben que efectivamente se tiende a que los sistemas operativos privados hoy en día, pues se empiezan a liberar código fuente del núcleo. Apple, iOS dentro de la demanda que tiene desde el 2005,
pues está liberando a partes y librerías de su núcleo primordial. Eso se hace con el fin de que sea un proceso negociable e intercambiable y las demás librerías se puedan funcionar con los demás sistemas operativos. Dentro de esa línea de conocimiento de sistemas de open source, pues tenemos open source y tenemos software libre, software free. ¿Qué diferencia hay de un open source a un software libre? La capacidad de uno poder manipular el código En ambos se puede manejar el código, se puede intervenir, o el acceso que tú tienes. más bien el acceso, la privacidad, licenciante. el licenciamiento y el certificado que tengamos que utilizar para la ejecución de ese software. De la diferencia, cuando hablamos de un software free, pues obviamente podemos tener acceso sin ninguna restricción. Cuando hablamos de un open source, tenemos un acceso con restricciones. Pues podemos acceder a él, pero nos tocaría obtener alguna licencia de libre uso, ¿cierto? Porque yo puedo tener un software libre de como usuario, pero para su uso, no para su modificación o alteración de su funcionalidad, ¿cierto? Fíjense que por lo menos programitas como de Linux, como Red Hat, o cambiaron solamente el color y ya eso fue otra versión totalmente diferente y pues fue funcional porque alrededor del mundo se compartió y se vendió inclusive. Y hasta puede pedir derechos cuando hablamos de open source, entre otras características. Nosotros dentro de esta materia vamos a desarrollar un prototipo de un sistema operativo. Ya tengo un programador de alta gama, entonces obviamente utilizaremos una de sus herramientas, las que ustedes conozcan mejor, pero para hacer un sistema operativo. Pues me imagino que no van a hacer un sistema operativo con PHP, porque ¿con qué desarrollaríamos un sistema operativo? Por un lado, sí, claro, quedaría adecuado. ¿Cuántos pies? No. Solo Haríamos un prototipo, no haríamos un sistema operativo, haríamos un prototipo como los primeros prototipos que salieron al mercado, como el CPM, como el SPMX2 y características que solamente podían administrar el encendido de la máquina o la administración de archivos, entre otras características. Para simulaciones como tal, pues obviamente pueden utilizar Java, pueden utilizar Python, pueden utilizar ROS, pueden utilizar C, entre otras características de la herramienta que esté pero pues obviamente herramientas de gráficos de diseño pues no serviría para nada. Podríamos hacer un simulador, obviamente, con esas herramientas, pero no se trata de eso. Bueno, ustedes ya han hecho cursos ¿cierto? ¿Cómo se llama? De certificado con Cisco. Entonces vamos a hacer un par de certificados con Cisco en sistemas operativos, implementación y arquitectura de sistemas operativos. Son dos cursos que no son sencillitos de 8 y 10 horas, nada del otro mundo. Y esos certificados los vamos a subir en la sesión 17. ¿Ok? Ya mañana les doy los enlaces para que se inscriban. Únicamente habría plazo hasta la próxima semana para inscribirse y hay de para allá para entregarlo hasta el 17 de la sesión 17. Bueno, entre otras líneas.
Bien. Efectivamente, entre los principales sistemas operativos que nosotros encontramos, los que surgen a razón de los requerimientos de la arquitectura de la máquina, de su configuración, estructura, capacidad de proceso, capacidad de almacenamiento, en las unidades de cambio, pues obviamente surge el primer sistema operativo denominado el GM, un sistema operativo muy básico, muy simple, que se implementa precisamente para poder facilitar el control de la máquina. Es un sistema que estaba gobernado por la General Motors, por la Burroughs, y todavía Micro no existía en aquel entonces, efectivamente. Estaba la Panasonic, la IBM, entre otras referencias que efectivamente intentaban darse al poder. Antes de ellos, del GM, ya habían otros modelos de sistema operativo en Alemania, en Canadá, bueno, China no está en el mercado, en el concierto todavía. En Estados Unidos había bastante demanda de los tipos de modelos, ¿ok? El siguiente sistema que entró en el entorno para la administración de compartir datos, ya para compartir datos únicamente, pues efectivamente fue el famoso CTSS. Ese sistema operativo facilita precisamente el envío de los datos de un punto A al punto B. El CTSS efectivamente empezó a utilizar los diferentes sistemas numéricos sin tener los sistemas numéricos definidos. ¿Cuáles son los sistemas numéricos que tenemos y que conocemos hoy en día? ¿Cuáles son los sistemas numéricos? El decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Son sistemas que efectivamente utilizaron para poder transmitir. Pero claro, en ese entorno no existía el sistema decimal. Simplemente se requería de un sistema que facilitara la comprensión entre la máquina y los dispositivos y la máquina como tal. No había más. Pero pues obviamente, ¿por qué? Porque habían unos convertidores como el assembler, como el código de lenguaje de máquina y demás características. Entonces, en esa línea, los primeros sistemas operativos que se dan al mercado únicamente es el famoso lenguaje binario. El lenguaje binario que está compuesto por dos dígitos, el 0 y el 1. Y con esos dígitos que hoy en día las máquinas procesan y con los cuales efectivamente, ¿por qué le enseñamos el sistema binario a las máquinas? Porque con ese aprendió el ser humano a contar. Hoy en día nosotros llegamos a decir, compañera, ¿cuánto es 20 más 20? ¿Qué velocidad se dan cuenta? Ahora la velocidad extra, cuando ella lo hace en el sistema binario. Ella no cuenta en el sistema decimal, ella cuenta el cerebro y nosotros cuenta en el sistema binario. Porque ¿cómo nos enseñaron a nosotros a contar? Si ustedes recuerdan, allá le enseñaron de un palito, más dos palitos, da tres, más otro cuatro, más otro, de palo en palo, de uno en uno. Lo que llamamos hoy en día, lo que se conoce como el ábaco, entre otros recursos, como el Strike, que era otro recurso para poder aprender a contar en Kinder. Y allá en Kinder no llegamos y nos enseñaron el 20, ni el 2, no, escasamente fuimos a contar de uno en uno, en las primeras 2 o 3 semanas. Y sigue ocurriendo hoy en día, no llegan a contar ni de 20 en 20, ni de 30 en 30. En la casa se le enseña a contar archivitos de uno en uno, ya diciendo uno y otro. Ocurre como en la Big Learning, del aprendizaje profundo, en una IA.
La IA tiene que recorrer 3.620 imágenes para poder identificar una imagen. Nosotros solamente con la primera vista, como ser humano, identificamos una imagen, solo con mirarla una sola vez. No requerimos de una bit learning, porque efectivamente el proceso de bit learning es ese aprendizaje profundo que se requiere para que se reconozcan los procesos. Luego tenemos efectivamente el OS 360 de IBM puro limpio, que facilitaba precisamente ya la conexión y la comunicación, lo que acabamos de expresar. La conexión, porque ya permitíamos conectar varias máquinas, y comunicación, en ese momento se podía transmitir varios datos de un punto a otro, la negociación de protocolos y demás. De esas características, cuando surge el OS 360, se comienzan a inventar los comandos. Es cuando surgen los comandos básicos. Ahí no había comandos internos ni comandos externos. Nosotros, ¿qué son los comandos básicos internos o externos, compañero? Allá, el muchacho. Bueno, comando es la forma que tenemos para opinar. No es la forma, son las órdenes que le entregamos a la máquina para que ella ejecute una o otra tarea adecuadamente, ¿correcto? Pero en las primeras de cambio, desde los primeros sistemas operativos, inclusive en el Unix, hasta Unix, no se tenían clasificados los comandos. Hoy en día, a partir del DOS, se tienen comandos ya clasificados en dos tipos, comandos Externos. uno y el otro inverso. Internos, externos e internos. Son los dos tipos de comandos que tenemos. ¿Qué diferencia hay uno de otros? Hoy en día no están marcados porque Windows borró de tajo a partir de Windows 11 la interpretación de los comandos, pero sin embargo sigue teniendo una consola donde uno puede salir a hacer tareas de consola, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene entre un comando interno y un comando externo? ¿Cuál es la funcionalidad? Compañero. De un comando interno y un comando externo. ¿Por qué se denomina comando interno y por qué comando externo? Yo tal vez lo denominaría como comandos internos a cosas que arreglen, ya no arreglen, cambien o modifiquen partes internas del computador, por ejemplo, no sé. No, todos los comandos hacen tareas específicas, bien sea determinando la función de cada uno de ellos, pero no es por esa línea. Por eso. No sé, de todas formas, bien, claro. ¿Cuál sería el concepto? Uy, no sé, A ver, ¿qué digo yo? ¿O se refiere al mundo de entrada? O sea, el comando de que el computador necesita para que él me pueda dar el resultado. A la interpretación, correcto, sí. Eso sí es un factor importante. Entonces, ocurre lo que, vean, ustedes como ingenieros tienen que lograrse meter en su cabecita de que todo lo que ocurre en el mundo del mundo de la computación es porque ocurrió o está ocurriendo en el mundo del ser humano. Así de sencillo. No hay nada que no ocurra en el mundo de la computación que no haya ocurrido primero en el mundo del ser humano. Absolutamente nada. ¿El COVID-19 ocurrió en el mundo de la computación? ¿Qué? Estaba pensando en la muerte. Pues sí. ¿El COVID-19 ocurrió en el mundo de la computación? Sí. Claro que eso. ¿Cómo? Mucho cuidado, pero ¿cómo? ¿Cómo ocurrió el COVID-19 en el mundo de la computación? ¿De qué forma? Sí ocurrió. No sé, tal vez Pero de la parte Un de virus, exactamente. Un virus ocurrió ahí. La gripa, la tonferina, las alzoadas, todo lo que ocurre en el mundo del ser humano lo hemos llevado al mundo. Porque recuerden, yo creo que allá en la arquitectura usted vieron el concepto de que el hombre, desde los sistemas que intentó implementar, fue uno de ellos en los sistemas computacionales. Hacernos a lo que hizo Dios con nosotros. ¿Qué hizo Dios con nosotros, compañeros? Crearnos a su imagen y semejanza. Y nosotros queremos ser lo mismo. Mentira, nos falta mucho para el pelo. ¿Sí? Nosotros queremos crear una máquina, ¿cierto? A nuestra imagen y semejanza. Y todavía no se parece, ¿cierto? Ese modelo que tenemos ahí de sistema operativo, pero donde el sistema no se parece todavía a nosotros.
pero pues intentamos que se parezca en su procedimental, porque esa es la función del concepto del ser humano. Entonces, desde ese concepto, en los sistemas OS 360 y Unix, se empezaron a identificar las clases de comandos. Comandos internos, porque son los que la máquina ejecuta de manera directa, sin ninguna interpretación, como tú dices, ¿correcto? Mientras que los comandos externos son las órdenes que requieren de una interpretación, de una definición. Cuando nosotros no identificamos una palabra, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde acudimos? Diccionario. A un diccionario. Igual le ocurre a la máquina. Por eso, cuando ustedes están en su sistema operativo, allá, efectivamente, ahí, estando en el sistema operativo, nosotros, ¿cómo podemos decir a la máquina que me dé el concepto de tal orden? Simplemente, pues le digitamos una orden de ayuda, ¿cierto? Un help. Y la máquina me entrega toda la ayuda posible de lo que ella identifica adecuadamente. ¿Que cómo se puede efectivamente saber cada una de ellas? Pues buscaríamos qué comando, qué orden identifica. Y ahí están desde consola todos los comandos que podemos ejecutar dentro de este sistema bajo el gobierno de Windows 11. Porque en este caso, Windows 11 sí gobierna la máquina, ¿correcto? En su administración, obviamente, desde el concepto de administración. Entonces, cuando la máquina efectivamente de manera directa ejecuta el comando dir, si aquí, ella saca lo que tiene y encuentra, porque ya lo tiene, la orden es directa. Como a nosotros alguien dice camine, pero sin saber la definición de caminar, uno camina. Siéntese, y uno se sienta, sin saber la definición de sentar. Eso le ocurre a la máquina y tiene cualquier cantidad de comandos internos que no necesitan definición. Pero cuando yo le digo a la máquina, por lo menos format, la máquina automáticamente me dice, es falta un parámetro, no identifico, no sé qué significa eso. Porque ya es una orden que no interpreta, ya no la puede conceptualizar. Entonces, si yo la sigo definiendo, automáticamente la máquina me va a indicar unas características que no puede por esto y lo otro, porque le falta, porque está protegido, porque, etcétera. Entonces, bajo esta estructura es la clasificación de lo que llamamos comandos y comandos internos y comandos externos. ¿Ok? Entonces, desde esa línea. Y pues obviamente tenemos que aprender adecuadamente cuáles son los famosos comandos internos y externos que utilizan y con los que ustedes como ingenieros tienen que aprender a negociar para que los utilicen. Yo creo que ya ustedes lo van utilizando en su programación, en buena parte. Cuando han trabajado con Python, con C, con ADA, con Java, con ROS inclusive, que es más profundo, pues efectivamente utilizan comandos de básicos internos y externos, ¿correcto? Si nosotros queremos que esa máquina no prenda cuando yo la apago y me voy de la casa, pues simplemente le genero una rutina desde el sistema operativo. Le digo que esa máquina no puede prender sin mi permiso o consentimiento, o desde la fecha tal a la fecha tal, no se va a dejar prender. La programa a través de los comandos, ¿correcto? Bien, entonces desde ese concepto Unix surge en 1969-1970 como el sistema operativo que podía gobernar y administrar adecuadamente los recursos de la máquina a través de los comandos. Antiguamente, efectivamente, como se veía ahora en consola, no existía el entorno que tenemos. Ahí lo que vemos en pantalla es un entorno gráfico, adecuado, bonito para el ser humano. Pero la máquina, esto que estamos viendo en pantalla, no lo entiende. Cuando lo pasamos a este diseño gráfico, a este UX, pues la máquina necesita de unos intérpretes, necesita de unos convertidores. Y ustedes van a identificar que el sistema operativo contiene unos convertidores de interpretación, unos convertidores de ejecución y unos convertidores de comunicación. Cada sistema operativo lo contiene, tanto el iOS como el Linux, como el DOS, como Unix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
surge iOS como un sistema ya comercial, potente para poder distribuirse y demás características, entre otras líneas, dando las primeras de cambio para que surgiera efectivamente el comando famoso MSDOS o los comandos de DOS. Con un sistema operativo que gobernó por varios tiempos. Y fue cuando nuestro amigo Bill Gates, en compañía de, 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 de Adam pues se dedicaron a inventar un sistema operativo. Y ellos diseñaron el famoso sistema DOS, MS-DOS, para poder gobernar. Se lo compró la IBM. Ya fue cuando efectivamente se separaron en el 2080, perdón, en el 2080, en 1980 se separan estos dos genios. El genio era Alan, obviamente, y Bill Gates, la lata, era un bruto al lado de él, o sea, técnicamente. Hoy en día es un empoderado, pero le compró los derechos, pero posteriormente él volvió a recapitular la franquicia y demás características. Pero le vendió todo esto a la IBM. Como la IBM efectivamente no le funcionó para sus máquinas porque tenía que, lo que dijimos al principio, tenía que diseñarse un sistema puntual hacia cada una de la arquitectura y la configuración de las máquinas de la IBM. Pues obviamente lo echó, como cuando echaron al finado Steve de la Apple. Bueno, él se autoechó porque pues él es man del dueño. Entonces, la misma polémica. Windows surge en los años 84 como el sistema que podía gobernar y era comercial. Es cuando ya teníamos computadores de escritorio usados por el usuario, desktop. Bueno, no habían smart todavía en aquel entonces, obviamente, porque no se podía gobernar, no tenía algún administrador básico. Si ustedes recuerdan los primeros teléfonos que surgieron sin un touch, surgieron sin una estructura, sin un escritorio, sin un sistema central de gobierno. Era simplemente el teclado para hacer una llamada y no más. Y eran unas panelas así grandes, gordotas, gigantes. Pero pues obviamente en aquel entonces era la última cucaracha. Posterior al Mac surge el famoso Mac OS. Ese sistema operativo tenía una tendencia a la administración de procesos específicos comerciales. O sea, no estaba diseñado para los usuarios de casa, de home, no estaban diseñados para el usuario de escritorio, eran para máquinas súper grandes, de burros y demás características, para supercomputadores. Por eso no tuvo mucha armonía y mucha demanda. Aparentemente, en esa línea surge el primer sistema de entorno gráfico, el GUI, ¿cierto? Que facilitaba la comunicación entre el usuario y la máquina, un entorno agradable de opciones, de dibujo, de graficación y demás características. Empezaba a tratar de dar los primeros pasos para salirse del entorno de consola. Luego surge el Windows 1, de ahí entonces ya en cabeza de Micro como empresa fundada en la línea de Bill y su compañero en ese momento, disociados, pero trabajando en equipo, obviamente, porque el genio de la programación era Adams para ese entonces. Con base en eso, pues ya Windows empieza a explorar y todas las versiones de Windows hasta nuestros días para la administración. Pero Windows hasta la versión 2008, perdón, 2008, hasta la versión 8, que fue una porquería, pues efectivamente no era un sistema operativo, era simplemente una aplicación, no era un sistema que administrara los recursos. Por eso se desbordaba en capacidad de memoria, se desbordaba en capacidad de almacenamiento, por eso no tenía los controles de la unidad central de procesamiento, porque esa versión de Windows 8 y las versiones atrás de Windows 8 no estaba funcionando como sistema operativo, sino simplemente como una aplicación dentro del DOS. Quien gobernaba hasta Windows 7, Windows 8 era DOS. ¿Ok? Por eso fácilmente el aplicativo que nosotros podemos salir a DOS hoy en día quedó ahí plasmado. Fíjense que uno fácilmente puede salir aquí al
DOS sin tanto protocolo, sin ningún permiso, sin ninguna restricción, sin ningún parámetro, porque simplemente quedó con la funcionalidad de la administración del DOS como tal. Claro, aquí en esta versión Windows 11 ya está administrando la salida a consola Windows 11, ya la está gobernando. Ya tan así es que usted puede salir 40.000 veces a consola, o se puede crear 40.000 ventanas adicionales, pero es eso, ventanas. Como sistema operativo simplemente le permite un paso. Aquí podemos volver a salir a la misma ventana sin ningún inconveniente y volver a crear otra consola. Y ahí tenemos las diferentes consolas que ahí estarían. Podemos hacer cualquier cantidad de consolas que queramos sin tanto estrés. Igual ocurre en Linux. Linux se copió esa versión. La versión de Linux efectivamente permite trabajar tantas consolas en la terminal como necesite para la gestión de tareas independientes. Por una terminal puede correr la tarea A, por otra terminal puede correr la tarea B, sin que la CPU se fatigue. Claro, hay que mirar qué capacidad tiene. Por eso cuando uno crea una máquina virtual, lo primero que determina qué es. No. Rendimiento, ¿Cómo? rendimiento, Capacidad de los digo, rendimientos. requerimiento. Requerimientos, sí, más bien. Exacto. Entonces, ahí determinamos la capacidad de memoria, qué espacio necesita, qué recursos va a utilizar y demás características. Más no servicio. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y recursos? ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un recurso? Ya usted vieron servicios de Internet, ya sabe qué es un servicio. ¿Cierto? Ya vieron servicios de Internet. Pues el servicio sería hasta dónde llegaría el programa en este No. caso. Las acciones que cumple. Una acción específica, un servicio, correcto. Un servicio que tenemos todos los días nosotros. El agua, el gas. No. A ver, dentro de la materia, dentro del sistema operativo, lo voy a matar. Pues Un servicio de Internet, ahí está aplicado, exactamente. Ese es un servicio, ¿cierto? El WhatsApp es otro servicio. El correo, ¿de qué te explica? El correo electrónico. ¿Y un recurso cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería, compañero? la pantalla. Sí, vamos a abrir la pantalla, el teclado, una impresora, un módem, pues de otra característica. Un recurso, como tal. Bien. Bien, luego dentro de estos principales sistemas operativos que surge Linux, que efectivamente como una, bueno, hasta Windows, hasta Windows y sus diferentes versiones, pues obviamente eran software privados, cerrados, que no facilitaban la modificación y el uso, la interacción de los demás usuarios. Con base en eso, pues surge ¿cómo se llama? Un Robin Hood llamado, ¿cómo se llama? El señor Tonga. El señor Tonga surge como espadachín del servicio y la libertad de poder tener un sistema adecuado a la medida, a sus condiciones por cada máquina. Y pues inventa el primer Linux que salió al mercado, obviamente, de manera libre y crea automáticamente un grupo que pueda compartir. Ustedes ya vieron Open Source, ¿cómo se llamaba el grupo de, 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 de Linux? Si usted quiere hacer una modificación hoy en día a Linux, ¿a quién tiene que afiliarse? Al grupo GNU para que pueda pedir permiso, ¿o no? Entonces, si usted no está agremiado o registrado en ese grupo, pues no podrá presentar una versión diferente de Linux. Y obviamente para que sea aprobada, para que pueda correr en el resto del mercado, ¿correcto? Porque usted en su casa pues lo puede bajar, modifica, le cambia la letra, le cambia el color, le cambia la textura, la interfaz, lo que quiera. Pero cuando usted lo quiere presentar al público y lo quiere compartir,
asiste a alguna plataforma para compartir recursos, servicios, pues no le van a permitir haciendo open source y siendo open free, ¿correcto? Entonces, obviamente, no le van a permitir tener esa libertad. Y usted haya hecho lo que haya hecho, pero no se le van a valer. Tiene que ir a la agremiación de GNU para que establezca esa libertad de tener los derechos, porque aparte de eso son derechos que usted va adquiriendo. Pues que le queda a todo el mundo. Claro, usted no puede modificar el núcleo del virus, porque ese Torvald no ha sido tan tonto de soltarlo, ¿cierto? Pero pues igual. Lo que se le pide tanto a Windows como a Apple, como a iOS, es que suelte el entorno, porque ninguna de estas empresas va a soltar el entorno aún. De pronto ya van a comenzar a abrir apartados de modificar ciertas características de esos dos sistemas, pero seguramente el núcleo, igual que Linux, no lo van a abrir, porque pues ese es el negocio, el quiz de ellos. Bien, entre otras características. Entonces, después de Linux, efectivamente, surge como principal sistema, pues aquí no lo demarqué porque pues no estaba dentro de la línea adecuada. Ya había tenido un avistamiento en el Mac 2 como sistema operativo de Apple, pero era muy funcional con el DOS. Aquí no está iOS. No lo coloqué porque como sistema operativo básico no fue fundamental. iOS no aportó absolutamente nada para el crecimiento de la arquitectura de un sistema operativo. Él aportó para él mismo, para su rendimiento. El finado dijo, no, yo quiero, porque el comercial, el CEO de Apple, recuerden ustedes que el man le importaba era la funcionalidad de la máquina. ¿Y qué le importaba al finado? Al finado le importaba era la presencia, el estilo, la gracia, la amigabilidad con el sistema, con el usuario. Eso le importaba a Steve. Entonces el man por eso era que sacaba cosas psicodélicas, sacó cosas muy llamativas. Uno se enamoraba con el solo hecho de estarlo viendo a distancia. Ya uno quería su propio máquina Mac por algunas circunstancias. Al CEO de Apple le interesaba simplemente la venta, la comercialización del producto como tal. No importaba si estaba cuadrado. Fíjense que una de las características que el finado nos dejó dentro del Wii fue precisamente esa visión, esa intuitividad. Fíjense que iOS es muy intuitivo, es tiene una experiencia de usuario bastante agradable. Sí, a mí no me gusta, pero uno se puede apreciar tranquilamente, realmente. Yo no soy amigo, no es que no me guste, no soy amigo de iOS, pero pues es muy ligero, realmente. Hasta en eso pensaba Steve, el finado, efectivamente que fuera muy ligero, porque los sistemas operativos como el MS-DOS, como Linux, cuando nació en sus primeras de cambio, eran muy pesados. Se requería de una gran memoria y capacidad. Algo que rompió fronteras fue el MS-DOS, que DOS corría con 8K, imagínense, solamente con 8K. ¿Qué es 8K hoy en día para ustedes? No he dicho nada, ¿sí? Porque hoy en día si no tenemos 8 gigas, 3, 4, la máquina no corre adecuadamente, ¿sí? Y varios tontos que le dicen, ven, ya ha pasado, yo he visto en la vida real, le dicen, de acá de comprar esta máquina, le dice, pero está como muy lenta, ¿sí? Pues efectivamente no es que esté lenta, es falta de configuración, de distribución de elementos, qué tipo de software tiene instalado, etcétera. Y alguien me dice, no, eso le falta memoria. Y el torombolo ahí le compra memoria, de una. No, eso no es lo que le cambia el procesador. Y el bruto ahí le cambia el procesador. ¿No han visto? Eso pasa porque, de alguna forma, porque la gente no conoce esas características de arquitectura, de configuración. Y lo que efectivamente se conoce hoy en día como, ¿qué es el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento de una máquina? Es la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo. Compatibilidad.
¿Qué rendimiento? En buena parte sí le pegamos, sí. Le pegué perfecto. Sí. ¿Qué rendimiento, compañero? Cuando usted arma su máquina, usted ve que la máquina la configura. ¿Para qué ya lo configura una máquina? ¿Por qué configuramos una máquina? Para que funcione. Así de sencillo. Frío, para que funcione. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que funcione? El rendimiento. ¿Y cómo definimos el rendimiento? Esa empatía que existe. No es como la velocidad en la cual realizan ciertos procesos. Correcto. Es esa empatía en que funcione esta clase de teclado con esta clase de CPU, con esta clase de board. Fíjense que una máquina que ustedes compran clonada, pues obviamente tiene partes de A, de la empresa B, de la marca B, de la ZB, de cada cosa, no hay nada parecido, de diferente marca. Pero todos tienen un rendimiento adecuado. ¿Por qué motivo? Porque tiene una arquitectura adecuada. Y es cuando entra a funcionar la arquitectura de X86, la arquitectura ARM. ¿Recuerdan la arquitectura de X86? Entonces, dentro de esa arquitectura X86, pues recuerden que nace de una arquitectura de procesamiento, de almacenamiento y de rendimiento dentro de la capacidad de proceso. Entonces, nace de 8K, desde 8 bits hasta 32 bits. Hoy en día ya surge la arquitectura ARM, donde efectivamente puede trabajar con 32 y hasta 64 bits, que le pega directamente al procesador, ¿correcto? Pero esas arquitecturas, tanto x86 como ARM, trabajan con dos tecnologías. ¿Cuáles son las dos tecnologías con las que trabajan las arquitecturas ARM y x86? Recuerden que existe la tecnología CIS y la tecnología RISC. La tecnología CIS es la que trabaja la cantidad de instrucciones por proceso y la arquitectura RISC la que trabaja un determinado número de instrucciones o comandos por tiempo de ejecución, ¿cierto? Que es la arquitectura con la que la arquitectura RISC se quedó pegada. Pues obviamente, mire, la arquitectura que von Neumann diseñó para para una board, para una CPU, hoy en día desde 1954 hasta hoy sigue funcionando. O sea, von Neumann diseñó una arquitectura dentro de la CPU, la memoria, los registros de entrada, la luz, hasta hoy siguen lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada. O sea, no hemos podido superarlo. A ese nivel era el nivel de diseño. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro de las líneas efectivamente para los sistemas operativos? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta la arquitectura, 1, 2, la memoria, 3, su configuración. Son 3 elementos importantes para que podamos implementar un sistema operativo. ¿Ok? ¿Cuáles son? Memoria, arquitectura y configuración. Son los 3 elementos. No lo olvides. No lo diga, ay, nunca nos los enseñó. Ya queda registrado. Configuración. Bien. Entonces, como ya le hicimos una pequeña introducción a los sistemas operativos y lo que nos deja por delante, nuestro primer parcial, yo creo que viene exactamente para... Hoy es 8, entonces nuestro primer parcial viene para
Si no es el viernes es virtual. Quedaría para el lunes 29, si no es fiesta. Apúntenlo ahí, por favor. Lunes 29. Si es fiesta, pues lo ponemos para el 20, para el 30. Sí, señor. Recuerde que ustedes toman los apuntes como usted considere su capacidad académica. Apunta, memoriza. Bueno. Ese día, si tiene apuntes físicos, de pronto miramos si los pueden hacer parcial. No, pues, no, ¿ok? Ustedes terminan cómo matan sus pulgas. Son libres. Yo no llamo lista todos los días, pero los días que llame es infalible e imparitable la base, ¿ok? Pero el registro de la asistencia queda en el chat. O sea, todos los días se tienen que registrar ahí en el chat de Zoom, ¿ok? Su nombre y su server, para que el monitor verifique la asistencia y cualquier alguien que quiera reclamar. Mire que porque yo los llamo a veces, los llamo, bueno, José Antonio Martínez, no está bien, pues con la pregunta tiene cero o con la sustentación tiene cero, sin derecho a réplica, ¿ok? Así tenga alguna calamidad personal, no hay respaldo. Solamente para el examen, lo tiene el examen y el examen final, pues habría alguna excusa ya calamidad doméstica. Bueno, entonces queda la fecha del examen. El 17, la sesión 17 se sube las dos certificaciones que le voy a dar de los cursos de Cisco. Ah, bueno, plataforma. En plataforma se suben los talleres que vayamos dejando. Ya iríamos 2 talleres hoy. El de la introducción del glosario y la lectura. Ya harían 2 talleres que han subido a la fecha porque ya tienen fecha de cierre. ¿Ok? O sea, el día que se cierre ya se cerró. No, que mire, que nada, se cerró. ¿Ok? Cuando tengamos algún taller que presentar, algún aplicativo, alguna cosita, traigan los recursos en su máquina, en su portátil, no sé, o instálenlo previamente en la máquina que tienen acá, para que cuando vengan acá, no, es que no me corrió porque esta máquina no. Ahí hay un departamento técnico que les instala lo que ustedes necesiten, todo. A través del monitor nos podemos apoyar para que si ustedes necesitan la herramienta tal, se la pedimos al departamento técnico y ellos nos tienen que instalar esa herramienta, ¿ok? Sin ninguna preventa. ¿Ok? Pero pues obviamente toca avisarles con tiempo, porque si usted necesita la tarea para hace media hora que pasó, ya pierde el año, porque pues ellos también tienen un tiempo de programación y de estructuración. Bueno, algunos talleres se trabajan en máximo, en pareja, máximo, y ambos tienen que apunten eso porque no quiero que, ay, es que yo pensaba que yo suponía. No piensen, no supongan, realicen. Los talleres se suelen individualmente, así se trabajan en pareja, ¿ok? Y trabajan 2 en un taller, a cada uno sube el taller a plataforma, porque la plataforma es la segunda nota de la cantidad de talleres y sustentaciones que hagamos, ¿ok? Entonces, si hacemos 12 talleres, pues obviamente tendremos unas 5 o 6 sustentaciones. De pronto, porque algún taller no logró sustentar, el taller número 1 o el 2, no logré que todos sustenten el taller número 2, pues entonces los que faltan sustentan el siguiente taller o tal vez el siguiente. Y ya vamos implementando todo el ejercicio de sustentación, ¿ok? O en algunos casos, como es muy sencillo, pues cada taller tiene su propia sustentación. Entonces, tendríamos la nota de sustentación y la nota del taller de plataforma, ¿ok? Lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? Bueno. Les encargo la hora de llegada, máximo a las 8:10, por favor. No me gusta echar seguro porque pues hay veces uno tiene un problema personal y llega tarde, pero pues que no se lo de costumbre, bueno. Si alguien llega tarde un día, bueno, no hay problema. Pero si al día siguiente llega otra vez tarde y al día siguiente ya me toca devolver. Bueno, ocasionalmente pues una salida por cada persona, señor.
Las clases, hay clases que aún siguen siendo virtuales. Sí, señor, los días viernes. Los viernes son 100%. Siempre virtual. Ahí está el protocolo tanto de clase presencial como de clase virtual. Por favor, léanlo, ¿sí? Cuando lleguemos a la clase virtual, que puede ser este viernes, creería yo, por favor tengan su cámara lista, prendida. Yo no necesito la cámara prendida toda la clase, no, solamente para el inicio, para tomar un pantallazo y dejarlo como evidencia. ¿Ok? Si tienen algún fondo en su casa que no quiere que se vea, pues coloquen un trasfondo y ya, eso es lo de menos. Porque hay cualquier cantidad de sliders, de lo que usted necesite para cubrir tanto virtuales como físicos. O coloque una tela por detrás blanca y ya, o verde o negra, el color que usted le amane. Y le pone un fondo virtual y ya, queda súper bien. ¿Ok? Es entendible que de pronto haya un ruido raro, pero mantenga su micrófono apagado, es posible. Bueno, porque pues no falta que en la casa hay veces no entienda que estamos en clase y pues el chinito llore o le eche la madre al otro, bueno, eso pasa. Pero pues mantenga su micrófono apagado, eso es normal. Contate que no ser estudiante, pues no hay lío. Bueno. Em, La norma es que no aparezcan niños en cámara, ¿no? Porque está prohibido, porque pues obviamente este es un aula virtual. Niños menores de edad, o sea, me refiero por ahí de 14 hacia abajo. Bueno, porque ellos nos sancionan. Mucho más me sancionan a mí porque yo subo cada video lo subo a YouTube. Entonces ahí está en YouTube el video grabado. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya están todas las recomendaciones dadas. Entonces nos veríamos mañana, pero ya ahorita haremos. Bueno, ustedes muchas gracias. Ya lo llenaste. Lo firmo y lo entregas allá. Ah, pero tiene que llenarlo, pues. Ah, ¿no lo llenaste? Sí, no, pues digo que lo llenaste. Lo lleno después. No, de una vez. Y estos. Lo llenas tú. Claro, yo sí. Esperemos. Regáleme el nombre, porque yo preto. José Antonio Martínez. Ya estoy emocionado. Emocionado estoy. No tiene, ya no tiene estrella la vida. Todo es de loco. Pues porque es una bajo. ¿Necesitas? No, tenemos dos. Cinco últimos. Sí, tranquilo. Quería preguntarles Dime. una cosa. No sé, bueno, hoy tuve una equivocación, llegué tarde a la primera clase principalmente porque me dijeron que me tocaba en un orden y al llegar allá y después de estar un rato me di cuenta de que no era aquí, me tocaba al otro lado. Mi pregunta es, no sé si puedo ir a preguntar ahí la parte de administración de esta.
Bueno, toda la parte de Casa Verde. En la Casa Verde, exactamente. Si hay el para rectificar mi. No, hablé con el proveedor de internet. ¿Con quién le tocó la primera hora? Primero ahora me tocó con el. Dos minutos. ¿Minuto? Sí, dos minutos. Me tocó. Oye, sí, pero no hay problema. Veremos dos minuticos, dos minuticos. Más que todo para saber si es que me toca después en otra clase y no menos ver Bueno, si me pueden dar la excusa de que Sí, sí, sí. principalmente por una falta de información sí, yo creo que sí. Ya que hay una casa verde. Hay un registro y control. ¿Cuándo finaliza la materia? El 4 de Del 10 de octubre. octubre. Así. Nombre de la materia. Sistema